este mapa conceptual es un método que va a servir para captar lo más importante que tiene todo el texto y también va a permitir visualizar las ideas y conceptos, pero organizadas jerárquicamente. Son herramientas cognitivas muy importantes, muy interesantes y muy necesarias cuando uno quiere desarrollar un estudio efectivo de algo. Dentro de las características que debe tener un mapa conceptual, vamos a tener, por ejemplo, que debe poseer una estructura jerárquica, es decir, que debe de verse la jerarquía natural que hay entre los conceptos. Cuando uno analiza un texto, puede fácilmente darse cuenta que hay ideas que son más importantes que otras. Esa jerarquía debe notarse dentro de un mapa conceptual. Además, debe haber una estructura proposicional. Significa que como la relación entre los conceptos se va a dar mediante enlaces, estos deben de formar proposiciones, es decir, entes con idea completa. Además, debe de utilizarse enlaces que en algún momento pueden darse de forma cruzada. Los enlaces de forma cruzada se va a dar de forma estática cuando van a describir, definir y organizar el conocimiento para un dominio dado, o van a ser dinámicas cuando el cambio en un concepto va a afectar otro concepto. De repente, viendo de esta manera puede ser un poco compleja, pero si yo estableciera este pequeño esquema, aquí me podría dar cuenta que existe una jerarquía de ideas. Además, vamos a darnos cuenta que existe una estructura proposicional. Es decir, si yo leo, por ejemplo, los organizadores de información establecen objetivos, ya tengo una proposición. Los organizadores de información cuentan con estrategias, métodos y técnicas, estoy armando una proposición. Y también van a darse de forma cruzada, como en este caso. Los objetivos se buscan con estrategias, métodos y técnicas. La relación está dándose de forma cruzada entre los conceptos también. ¿Qué clases de mapas conceptuales existen? Existen los mapas declarativos, que van a ser aquellos que se van a enfocar fundamentalmente en objetos. Vamos a tener a los mapas explicativos, que van a detallar acontecimientos. Y vamos a tener otros mapas conceptuales que van a ser los cíclicos, que van a darse en relaciones mucho más dinámicas. ¿Qué componentes tiene un mapa conceptual? Es decir, ¿cuáles son las partes de un mapa conceptual? Bueno, vamos a poder ver conceptos, que son frases cortas, hechos, lugares, seres, objetos, ideas. Por ejemplo, aquí vamos a tener los conceptos. Frases cortas, palabras, algunos ejemplos, se van a formar con cuadros que también pueden ser elipses y van a estar unidas por líneas y palabras de enlace. Ustedes pueden verlas en este ejemplito que hemos puesto aquí. Vamos a tener las palabras de enlace, pequeñas frases conectoras. Están en rojo aquí. Son frases, pero no son conceptos, es decir, no tienen significado. Lo que hacen es enlazar, unir a los conceptos. Y finalmente las proposiciones, aquellas que se van a formar uniendo conceptos con palabras de enlace, como lo hemos hecho anteriormente. Las estrategias y métodos y técnicas, por ejemplo, son los esquemas. Y podríamos colocar otra palabra de enlace aquí. Podría poner puede ser y diría pueden ser mapas conceptuales, pueden ser flechas, pueden ser llaves. Y ellos son las partes de un mapa conceptual muy fáciles de reconocer, muy fáciles de aplicar. ¿Cuál es el proceso que yo debo seguir para elaborar eficientemente un mapa conceptual? Primero, seleccionar todas aquellas palabras que destacan dentro de un texto. Seguidamente debo de agrupar aquellas que se relacionan de alguna manera entre ellas. Debo ordenarlos, estableciendo la jerarquía natural que se muestra en el texto.
debo representarlo, es decir, hacer mi gráfico, mi dibujo, para que yo quede tranquilo, quede contento. Luego debo establecer las conexiones, poniendo las palabras de enlace. Seguidamente comprobaré mediante las proposiciones si es que tienen sentido. Y finalmente reflexionaré para ver si es que mi mapa conceptual engloba de manera holística al tema que se ha planteado en ese texto. No es complicado, pero hay que practicar para que nos salga. Por ejemplo, tenemos este texto que está aquí. Dice: en un ecosistema cualquiera existen seres productores de energía química, como las plantas, y seres que se alimentan de ellas, como los consumidores herbívoros o consumidores primarios. De ellos, a su vez, se alimentan los consumidores secundarios o depredadores. Los tres anteriores mueren eventualmente y dejan materia orgánica disponible a los descomponedores, que se alimentan de ella y la degradan para que vuelvan a nutrir la tierra, de la que los productores absorben de nuevo sus nutrientes. Dentro de los productores destaca el proceso de fotosíntesis para generar energía. Los primarios y secundarios se complementan con los carroñeros o terciarios, y entre los descomponedores están los hongos y bacterias. Un texto de biología, ¿verdad? Entonces vamos a pasar por el primer proceso, que sería seleccionar. Es decir, vamos a marcar cuáles son las palabras que están destacando aquí en el texto. Primero, vamos a darnos cuenta que nos van a hablar de lo que vendría a ser un ecosistema. Existen seres productores de energía química, como las plantas, ahí estás, y seres que se alimentan de ellas, como los consumidores herbívoros o consumidores primarios. Los primarios. Ellos dicen que son consumidores. A su vez, se alimentan de los primarios los secundarios, también llamados depredadores. Los tres anteriores mueren eventualmente y dejan materia orgánica disponible a los descomponedores, aquí está, que se alimentan de ella y la degradan para que vuelvan a nutrir la tierra, de la que los productores absorben de nuevo su energía. Dentro de los productores destaca el proceso de fotosíntesis para la generación de energía. Primarios y secundarios se complementan con los carroñeros o terciarios. Y entre los descomponedores están los hongos y bacterias. Ya encontré lo que vendría a ser la selección de palabras. Ahora vamos a establecer el proceso de agrupación. Deberé de unir y considerar aquellas palabras que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, cuando hablamos de productores, se ha destacado algo que se nos había escapado: las plantas. Y también nos han indicado que estas plantas hacen fotosíntesis. Entonces, estas están relacionadas entre ellas. Luego nos hablan de los consumidores. Vamos a ponerlo aquí con negrito, a ver. Dentro de estos consumidores están los primarios, están los secundarios, también los terciarios. Además dice que los secundarios son llamados depredadores y nos dice que los terciarios son llamados carroñeros. Y también me van a hablar de lo que van a ser los descomponedores, que sería el que está aquí. Vamos a ponerlo con rojito. Dice que los descomponedores degradan. Nos dice que dentro de los descomponedores están los hongos y bacterias. Ya los agrupé. Quedaría ordenar y representar. Entonces, eso quiere decir que lo que vamos a hacer ahora
es la gráfica de cómo quedaría nuestro mapa conceptual. Para ello vamos a trasladarnos a el espacio que hemos generado aquí. Lo primero que tendremos que hacer es establecer el título. Nos acabamos de dar cuenta que ese título va a estar en función ¿a quién? Al ecosistema. Pero como nos está hablando de lo que vendrían a ser los seres productores, consumidores y lo que serían los descomponedores, ya nos estamos percatando que el tema tiene que ver fundamentalmente con lo que es una cadena trófica. Entonces vamos a colocar el título aquí, sería una cadena trófica. Ya tenemos, podemos iniciar. Muy bien, dentro de nuestra cadena trófica nosotros podemos hacer el orden y para ello vamos a plantear los colores que hemos organizado. Tenemos verde, que eran los productores, tenemos negro, que eran los consumidores, y tenemos rojo, que eran los descomponedores. Entonces vamos a colocar aquí cuáles serían. Entonces van a estar aquí los productores, luego van a ser acompañados por los consumidores, y finalmente van a culminar los descomponedores. Ya está, seguimos. A continuación debemos de representarlo. Ya lo ordenamos. Ahora representémoslo. Bueno, los productores están formados ¿por quién? Por las plantas. Pongamos aquí por las plantas. Y el término plantas dice que está relacionado con fotosíntesis. Muy bien. El término consumidores está relacionado con lo que son los primarios, los secundarios y los terciarios. Muy bien. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a poner aquí los primarios. Vamos a poner aquí los terciarios. Y eso debido al espacio. Y un poquito más abajo vamos a poner los secundarios. Otro detalle que hemos podido ver cuando nos han hablado de los descomponedores es que degradan la materia orgánica, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí lo que sería la materia orgánica. La materia orgánica. Ahí está. Y también dice que está formado por hongos y bacterias. Muy bien, ya acabamos de representarlo. Ahora vamos a conectarlo. Para poder hacer la conexión tendremos nosotros que graficar. Entonces utilicemos una pequeña reglita. A ver, vamos a establecer lo que sería nuestra cuadrícula para los elementos de nuestro mapa conceptual. Ajá, ahí está. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a esta parte. Vamos a utilizar la regla. Nosotros podemos hacer óvalos también, ya que la teoría ha sido clara con nosotros en ese sentido. No es muy difícil utilizar la regla, básicamente requiere de un poquitín de práctica de nosotros y nos vamos a dar cuenta que nos vamos a volver duchos en la materia, ¿verdad? Ahí está, estamos creando
nuestro mapa conceptual, ¿ya? Que cuando uno ya se vuelve práctico, en realidad esto ayuda bastante. Es una de las técnicas de estudio más desarrolladas que existe. Ya vamos a simplemente completar aquí. Vamos a hacer muy bien. Como podemos hacer nosotros óvalos y cuadrículas, vamos a establecer una mezcla de ambos. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Estoy conectando los elementos que he creado. ¿Qué les parece? Usted obviamente con mayor tiempo va a poder hacerlo mejor. Hoy incluso este tipo de cuadros se pueden hacer online, ¿no? Existen programas para crear mapas conceptuales, pero esos programas requieren mucho de tu imaginación, requieren mucho de tu técnica, y eso solamente se logra, obviamente, practicando. Busca textos y hazle su esquema que hemos visto hoy, hazle su mapa conceptual y te vas a ir dando cuenta que va a salirte muy bien. Listo, ya tengo la representación y ya estamos haciendo la conexión. Muy bien, continuemos ahora con la conexión. Ahí están, ¿no? Vamos a hacer esa conexión aquí. ¿Qué les parece? Conectamos. Los consumidores dice que son 3. Entonces aquí tendríamos que establecer los 3 elementos, ¿verdad? Y aquí también estaríamos haciendo la conexión. Pero ahí queda, no. Recuerda que tiene que haber una proporción, tiene que haber una proposicionalidad, no tiene que generarse proposiciones. Y para que se generen proposiciones, necesariamente vamos a tener que utilizar palabras de enlace. La cadena trófica, entonces puedo poner aquí, se conforma por esta frase de enlace. Se conforma por productores, consumidores, descomponedores. Tiene todo el sentido. Los productores son las plantas, ¿no? Y realizan fotosíntesis. Muy bien. Aquí los consumidores se dividen en primarios, terciarios y secundarios. Aquí podemos indicar lo siguiente. Los primarios son conocidos como los herbívoros, ¿no? Los terciarios eran los carroñeros. Eso nos han indicado en esta parte. Y los secundarios son los carnívoros. Esto puedo yo hacer una complementación como parte de mi cuadro. ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿eh? ¿Qué otra cosa? Los descomponedores. ¿Qué cosa hacen? ¿No? Degradan. Entonces, pongamos aquí su enlace. Degradan materia orgánica, ¿no? Se conforman, ¿no? De aquí destacan los hongos y bacterias. Y así quedaría nuestro mapa conceptual de lo que nosotros hemos podido leer ahí. Ahora comprobemos si es que tiene sentido. La cadena trófica se conforma por productores, consumidores y descomponedores. Los productores son las plantas que realizan fotosíntesis. Los consumidores se dividen en primarios, donde están los herbívoros, secundarios, donde están los carnívoros, terciarios, donde están los carroñeros,
y los descomponedores degradan materia orgánica y destacan los hongos y bacterias. Pero aquí hay un pequeño detalle donde puedo hacer un enlace doble. Es que dice que los descomponedores degradan ¿para qué? Para que vuelva a nutrir la tierra. Esto es una información que no podemos dejar de lado para que los productores puedan de allí asumir y obtener sus nutrientes. Entonces vamos a poner el último enlace, que sería un enlace doble, que estaría aquí, ¿verdad? Que de los descomponedores, los productores obtienen su energía. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sirven para nutrir a los productores. Listo, ahí está. Ese sería el esquema del mapa conceptual que yo he generado. ¿Qué te pareció? ¿Un poquito difícil? Quizás, pero yo sé que con la práctica tú lo puedes lograr.